Misión en favor del prójimo. Lucas 10:27 es el texto de la semana de esta lección y nos dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La misión en favor del prójimo. Hay 5 aspectos en esta semana, 5 puntos claves de la lección. Y el primer punto clave es la gran pregunta. Y esta es la gran pregunta que todos nos hacemos, y el ser humano quiere saber siempre de dónde viene, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Pero afortunadamente, para beneficio de todos nosotros, Dios siempre tiene la respuesta de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. En las Sagradas Escrituras encontramos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos, quién nos hizo, cómo nos hizo Dios. O sea, todo está registrado en la Biblia para nuestro beneficio. Pero esta es la gran pregunta. Y este hombre le pregunta a Jesús: ¿qué cosa tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? El versículo 25 de Lucas 10 dice: el intérprete de la ley se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué cosas tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Como bien, ¿verdad? Intérprete de la ley, donde el énfasis era en la salvación por medio de las obras. Pero aún así, lo que nosotros aprendemos aquí en esta lección son 2 aspectos importantes de esta pregunta. Primero, la misma palabra de Dios dice que este hombre vino a Jesús para tentarlo. O sea que, conociendo Jesús aún sus motivos, Jesucristo no lo ignoró, sino que lo atendió, porque Jesús estaba pendiente no solamente de la salvación de este hombre, de este intérprete de la ley, sino también de las personas que quizás estaban alrededor escuchando la conversación, y para testimonio de todos nosotros que hoy tenemos acceso a las Sagradas Escrituras. Él vino para poner a prueba a Jesús, mas sin embargo Jesús, aunque conocía sus motivos, Jesús no lo ignoró, Jesús no le faltó el respeto, sino que Jesucristo lo atendió. Y quizás hoy nosotros nos encontramos con personas que pueden que tengan ese mismo trasfondo de este intérprete de la ley, a veces en tono burlón para nosotros, o a veces queriendo debatir para hacer apologías, etcétera. Pero aún Jesús, conociendo la intención de este hombre, no lo ignoró. Así que el ser humano tiene esa gran pregunta, y esta pregunta la tenía este intérprete de la ley. El motivo por el cual él venía a hacer esta pregunta era para tentar a Jesús. Sin embargo, Jesucristo, conociendo los motivos de él, no lo ignoró, sino que lo respetó. Eso es interesante para nosotros. Debemos imitar a Cristo en este aspecto. El punto número 2 es el método y la respuesta de Jesús. San Mateo capítulo 26, el versículo número 56 de San Mateo. San Mateo capítulo 26 y el versículo número 56. La palabra de Dios nos dice en San Mateo capítulo 26 y el versículo número 56 nos dice lo siguiente: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, los huyeron. Cuando Jesús entonces es arrestado, el profeta menciona que todo eso estaba escrito, que todo lo que se tenía que cumplir, que Jesucristo vino para cumplir exactamente lo que estaba escrito acerca de él, y todo lo que estaba en la profecía se debía cumplir. Entonces el método de Jesucristo es que nosotros podamos ir a la fuente original. La fuente original es la Santa Biblia, ir a la palabra de Dios. No basta solo con escuchar, no basta solo con repetir lo que dicen los que estudian, sino que Jesucristo desea, anhela que nosotros tengamos una experiencia viva y personal y transformadora con Él. Y luego de esa experiencia viva, personal, transformadora con Él,
podemos también hacer discípulos. Dios nos conoce a todos por igual. Dios conoce las intenciones, los motivos y los pensamientos de nuestro corazón. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros no somos Dios para juzgar a las personas. Y aún así, la Biblia nos dice en San Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado Jesucristo su Hijo. Por lo tanto, nuestra tarea quizás no sea juzgar, porque no es nuestro deber juzgar a las personas. Puede ser que reconozcamos cierto sentido de malignidad, podríamos decirlo así, o de o que nos sintamos incómodos con la manera en que nos pueden hacer las preguntas, pero aún así nuestro deber, de acuerdo al método de Cristo, es facilitar la comprensión de las Escrituras, independientemente de las razones más profundas que tengan las personas con las cuales vienen a nosotros o quieren platicar con nosotros acerca de un punto bíblico. El método de Jesús es: ve a la Escritura, ve e investiga. Y es por eso que este hombre, cuando viene a donde está Jesucristo, él mismo se tuvo que dar la respuesta, porque Jesucristo lo lleva a las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Así que eso lo vemos nosotros en Lucas, el capítulo número 10 de San Lucas, y el versículo número 27 y 28. Y aquí encontramos el tercer punto de la lección: heredar la vida eterna. Heredar la vida eterna. Lucas 10, 27 y 28 dice: aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nótese que Jesús le responde en el verso 28, dice: y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, él mismo hizo la pregunta, él mismo hace la respuesta, porque Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley como tú lees? Jesús dice: fabuloso, maravilloso, o sea, tú has dado una respuesta positiva. Además de positiva, es la correcta, porque está de acuerdo a lo que dice la ley. Eso es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero ahora Jesús lo desafía. Y el desafío de Jesús es el desafío para nosotros también. O sea, el desafío, el planteamiento que Jesús le da a él no es: muy bien, que ya diste la respuesta de la pregunta. La tarea no está terminada. El hecho de que respondiste bien no significa que todo está ahí. Tu respuesta es correcta. Pero ahora tu desafío es: ve y haz tú lo mismo. O sea, ahora ve y pon en práctica lo que dice la Escritura. Y ahí está el desafío. No solamente era el desafío para ese hombre, para ese intérprete de la ley, sino que es el desafío para nosotros hoy también. Es el desafío grande para el cristianismo, que nosotros podamos hacer lo que dice la Escritura. Y los autores de la escuela sabática hacen un paralelismo entre ese texto y lo que dice Santiago. En el capítulo 2, desde el verso 17 al 22, Santiago desarrolla que la fe sin obras está muerta, y que las obras son producto de una fe viva, de una fe activa, y que si no hay, ¿verdad?, una competencia laboral, esa fe no evidencia que no es una fe viva, que está desconectada de la fuente que genera, que produce toda buena obra en nosotros, que es el Señor Jesucristo. Así que el paralelismo es en que este desafío, que es cumplir las Sagradas Escrituras, cumplir con lo que está escrito, se puede realizar siempre y cuando nosotros estemos conectados a Jesucristo. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero todo aquel que permanece en mí, este llevará frutos. Separados de mí nada podéis hacer. Y es lo que desarrolla Santiago. Santiago dice: si no hay evidencias de una fe, es que no estamos conectados, y la fe sin obra está muerta. Por lo tanto, el desafío es cumplir con lo que Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. O sea, ve y amas tú al prójimo también. En el cuarto punto que tenemos de la lección es amar a los demás como a uno mismo.
Esto es sumamente interesante también. Vamos a Mateo capítulo número 22. Vamos a ir al versículo número 37 al 40. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vamos a amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, en este punto de amar a los demás como a nosotros mismos, el principio fundamental que proyecta nuestro Señor Jesucristo en la palabra es que el gobierno de Dios, el motor del gobierno de Dios, el principio fundamental del gobierno de Dios es el amor. Ese es el principio fundamental. Amar a Dios y amar al prójimo. Este principio es la base del gobierno de nuestro Dios soberano. Los autores nos hablan, por ejemplo, del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice que toda la ley se cumple cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. También cuando citan a Juan en sus cartas, la epístola de San Juan, Juan dice: este es el nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. También citan a Miqueas, cuando el profeta dice: ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que ames misericordia, que ames al prójimo. Oh pueblo, ¿qué Dios espera de ti? Amar misericordia, amar justicia y que ames a tu prójimo. Entonces, tanto Pablo como Miqueas como Juan desarrollan que claramente las obras prácticas del ser humano conectado a Cristo Jesús es la conclusión de que está desarrollando una fe verdadera, de que es una fe que está demostrando a través de los hechos que está consecuente con lo que está predicando. Deja claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que nosotros estamos profesando. Por eso no nos salvamos, ¿verdad?, por guardar la ley. No nos salvamos porque nosotros, yo me gano mi salvación porque me porto bien. No. La salvación es un don de Dios. La salvación es la gracia de Dios. La salvación Dios lo dio a todo ser humano en Cristo Jesús. Los que hemos aceptado a Jesucristo, los que ahora vivimos en esa divina gracia, vamos a desarrollar nuestra fe y las obras, el desarrollo de esa fe va a evidenciar que nuestra fe va creciendo, fruto de la gracia de Cristo Jesús. Pero cuando no desarrollamos, no practicamos o no ponemos en práctica ese evangelio de Jesús en la vida real, en nuestra práctica, entonces las obras demuestran que no somos consecuentes con la fe que nosotros estamos profesando. Por eso, mis queridos hermanos, amar a las demás personas como a nosotros mismos es sumamente importante. Luego, el último punto, el número 5 que tenemos, es la historia del buen samaritano. En San Lucas capítulo 10, el versículo 30 al 37 de San Lucas capítulo número 10, encontramos la historia del buen samaritano, verso número 30 al 37. Y nos dice así la palabra de Dios. En Lucas capítulo 10, verso 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle y se fueron, dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones?, preguntó Jesús. Y entonces este intérprete de la ley responde: el que usó misericordia con él. Era tanto el prejuicio que no salió de sus labios decir el samaritano. Simplemente dijo: el que hizo misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. O sea, ve y pon en práctica tu fe. La historia del buen samaritano, entonces, hermanos y hermanas, nos enseña
que nuestra fe debe estar clara, que nuestra fe es una fe con propósito, que nuestra fe debe tener un sentido, glorificar a Dios, a nuestro Padre y servir a los seres humanos. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios, y Dios es el dueño de este mundo. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios redimió la raza humana con la sangre preciosa de su Hijo. Dios compró a todos los seres humanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El hecho de que unos crean o no crean no nos da a nosotros la licencia ni el permiso de tratar mal a las personas, aun aquellos que nos persiguen por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Porque nuestro Señor Jesús vino a este mundo y nos enseñó que el deber de nosotros como hijos de Dios es simplemente mostrar a este mundo que el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios, y que es el amor de Dios lo que ha cambiado nuestra vida, y que ahora nosotros servimos a un Dios vivo, personal, y que todo lo que nosotros hacemos por la fe y en fe en Cristo Jesús derivará la gloria del Padre que está en los cielos. Hemos hablado entonces 5 puntos importantes en esta semana de la lección. Siempre el ser humano tiene la gran pregunta: ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta siempre, Jesús, es la misma: cómo lees y cómo está escrito en la Sagrada Escritura. El método de Cristo parte que cada uno tenga una experiencia personal y viva con Él, estudiando las Sagradas Escrituras, no confiando en la teoría de los hombres, en las tradiciones de los hombres, sino basado en la palabra de Dios. El mismo intérprete de la ley se dio la respuesta: heredar la vida eterna de acuerdo a la perspectiva de Cristo Jesús es que nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas de su palabra, cumplir con el desafío: ve y haz tú lo mismo, amar a los demás como a nosotros mismos. Podemos decir que se resume la ley de Dios en estos 2 grandes principios del amor: amar a Dios por encima, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, y al prójimo como uno mismo. ¿Por qué como uno mismo? Porque debemos hacer o tratar a los demás como a nosotros nos gusta que nos traten. Las obras demuestran la fe o la calidad de fe que nosotros profesamos. Y número 5, la historia del buen samaritano nos enseña que la fe siempre tiene un propósito, un sentido. No distingue raza, credo, religiones, denominaciones, sino que todo aquel que es un ser humano comprado por la sangre de Cristo es nuestro prójimo. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar y compartir de este repaso de la lección de escuela sabática y podamos seguir creciendo en la fe.